Hay que señalar en primer lugar un poco el contexto de la época. Recordemos que se había dado la Revolución Rusa el año 17, ya Lenin había también creado la Internacional Comunista el año 1919. En estas primeras etapas, según varios estudiosos, la Internacional Comunista era bastante abierta y se toleraban tendencias y había un bastante intercambio de ideas, que luego posteriormente esto se cambia ya con una vigencia más clara del estalinismo. Hay que recordar también, aunque ya en las ponencias de la primera mesa se ha visto el tema de Aya La Torre y su liderazgo juvenil, ¿no? Como en la Universidad Popular González Prada, dirigió también el 23 de mayo de 1923 la famosa revuelta contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, que fue contra el gobierno de Leguía. Y también en otras correspondencias publicadas en otros libros, se muestra la admiración de La Torre también por la Revolución Rusa de esos momentos, ¿no? Que tenía mucho prestigio. Cito una carta, un párrafo de una carta que ella dirige a Melissa Grace desde Moscú el 9 de agosto del año 24, donde dice lo siguiente: estoy feliz de haber conocido al pueblo, el pueblo que está abriendo las puertas de un nuevo mundo. Si yo no tuviera la responsabilidad de ir al Perú a luchar por la libertad y entregar mi vida en esa lucha, yo quedaría en Rusia para siempre. Aquí he visto realizado lo que siempre soñé para el Perú, lo que quise hacer invitarte y lo que siempre fue mi ideal. Aquí es bastante notorio, digamos, la impresión que le causó la Revolución Rusa en su visita el año 74. Ella mantuvo ese interés por la Unión Soviética y por el proceso ruso a lo largo de su vida. En la tercera edición, por ejemplo, del antiimperialismo del APRA, en el prólogo señala que los dos grandes acontecimientos que se realizaron después de la publicación de su libro el año 28 fue la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Unión Soviética como una potencia militar e industrial, ¿no? Ahora, un primer documento que se encuentra en este libro, La Internacional Comunista en América Latina, en documento del Archivo de Moscú, es fechado en septiembre del año 24, titulado Cuadros de la vida en América. Aquí, en este documento, que es como un pequeño ensayo, ella relata la situación de los distintos países de América Latina y en específico habla del gobierno de Leguía. Dice lo siguiente: Leguía es un gobernante sostenido por el capitalismo yanqui que ha iniciado en Perú una verdadera tiranía político-clerical. Leguía ataca con igual saña a burgueses y obreros, gobierna para sí y para el capitalismo norteamericano. Luego, Víctor Raúl hace una narración de lo que fue la protesta del 23 de mayo. Por ejemplo, señala: durante 3 días planteamos en el país una verdadera situación revolucionaria. Fue declarado estado de sitio y nosotros hicimos cuartel general en el edificio de la universidad. La huelga obrera fue general en el país y los soldados comenzaron a simpatizar con nosotros. La situación se hizo grave y aquella misma noche, refiriéndose al 25 de mayo, Leguía emitió un decreto revocando la orden de realizar la ceremonia religiosa. Vemos pues que la descripción que hace Aya es de una situación revolucionaria, probablemente para un poco impactar en los dirigentes y conseguir un poco el apoyo, que ese es uno de los objetivos en realidad de Aya en esta vinculación con la internacional, que es conseguir el apoyo de la internacional para una lucha política en el Perú. Luego existe una correspondencia entre Víctor Raúl y Alfred Steiner, ¿no? Steiner era el seudónimo de Edgar Wood, un miembro de la Juventud Socialista de Suiza y que luego fue miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Socialista para Sudamérica. En una carta Steiner, de Steiner a Aya, fechada en Moscú el 27 de octubre, se da cuenta de unas misivas que Aya le envía desde Berlín y aparente esta visita a Berlín estuvo coordinada con la internacional, ¿no? Porque al parecer a ella le manifiesta el pollo poco que tuvo de los comunistas en Berlín, y Steiner le comenta: es realmente una cosa fastidiosa las miserias que has tenido que pasar durante tu estancia en Berlín. Comprende que debe haber sido feo tratar con los bichos de Alemania después de haber estado aquí, pero también no debes olvidar en qué estado se encuentra el partido y que realmente no tienen un nombre disponible. Sabrás que la semana pasada han disuelto el Parlamento y en la misma hora han puesto en la cárcel a la mayoría de la fracción comunista del Parlamento. Toda la elección está ilegal y en esta situación es completamente comprensible si no han tenido la posibilidad de atenderle como hubiera sido en tiempos normales. Si esta respuesta me parece un claro indicativo de que este viaje a Berlín estuvo coordinado por la Internacional Comunista con Aya. Hay otra carta
de Aya de la Torre del 14 de noviembre de 1924, enviada de Suiza, donde Aya le pide a Stirner que interceda con Le Humanité de París, que es un periódico ligado al Partido Comunista de Francia, para que pueda publicar artículos relacionados a Perú, Chile, pero también a y dice Aya, preparar el ambiente para una actividad comunista el próximo 9 de diciembre. No te olvidarás de eso. ¿A qué se refiere? El 9 de diciembre del año 24 se conmemoraba el centenario de la batalla de Ayacucho, y hay coordinaciones para hacer una protesta en los países europeos con la internacional con ocasión de esa fecha, ¿no? Otro requerimiento que hace Aya a Steiner es una declaración de estudiantes rusos pidiendo al gobierno la amnistía para estudiantes desterrados. Y le dice, Víctor Raúl, ¿no? Yo espero que tú me ayudes, hasta ahora no he conseguido nada práctico fuera de la carta contra el imperialismo que no llega. Y la fiesta de Ayacucho se viene en Lima. Aquí ya un poco, cuando te dice no te olvides de América Latina, pero se percibe que Aya ya comprendía que la Internacional Comunista no tenía mucha preocupación por los acontecimientos latinoamericanos, lo que con el transcurrir del tiempo va a ser un tema de diferencia con ellos y por el cual Aya se aleja y forma un movimiento autónomo como es el APRA. Luego, Aya también en esta carta a Steiner que estamos comentando, dice lo siguiente, ¿no? No me canso de escribir a todas partes. A Joy Lowenstein del Workers' Party le he escrito una larga carta quejándome de la exclusión del último programa presidencial de la cuestión del imperialismo. Esto se refiere al Workers' Party, es un partido en Estados Unidos. Puedes tratar de que los comunistas de Nueva York hagan algo, es fácil y hay tiempo. Compañero Steiner, ayúdame, no te olvides de América Latina. Luego hay otra carta del 1 de enero del año 25, también de Aya de la Torre, donde se lamenta ante Steiner por no haber recibido el apoyo para esta protesta del 9 de diciembre que habíamos comentado. Aya dice lo siguiente: el centenario de Ayacucho, como te lo dije, ha sido el momento único para dar un golpe que despierte y anime a nuestras masas. Nunca me cansaré de lamentarme el fracaso, sobre todo cuando yo lo había anunciado al Perú para que se repartieran hojas volantes el mismo día, anunciando las manifestaciones en Europa. Mi fracaso ha sido el primero de mi vida revolucionaria por iluso y por confiado. Ahora estoy afrontando la tempestad de censuras que se viene. Posiblemente perderé la confianza y me costó trabajo convencerles que no he tenido más culpa que creer. Tu compañero Steiner dispensarás, pero esta es la realidad. Aquí un poco se reitera que en la internacional hubo la coordinación, pero que no se realizó esa protesta que se había coordinado. No se señalan los motivos, ¿no? También hay otra, en esta carta, Aya en una larga narración le hace una consulta formal a la Internacional Socialista, ¿no? Y le hace la siguiente proposición, y cito: se trata de formar un gran partido sobre la base de obreros y campesinos en el Perú. Este partido tratará de ser internacional en América Latina, a fin de incitar a las masas a la revolución por la unidad de los pueblos del continente contra el imperialismo yanqui. A la vez, el programa máximo y mínimo será el de los partidos comunistas, pero no usará la palabra para evitar de echarse encima la ofensiva mundial contra el comunismo, que no podría soportarse en América por el grado de debilidad de las fuerzas obreras. Nuestro partido sería un partido de masa y tiene la posibilidad de tomar el poder en 2 meses. Tomado el poder, trabajará en la incitación de toda América sobre la base de los indígenas, campesinos y los obreros para realizar la Federación Latinoamericana sobre la base de supresión de la explotación capitalista, nacionalización de la industria y la modernización del sistema social del comunismo incaico para la producción agrícola. Aquí aparecen ciertos lineamientos ya que Aya mantuvo en su larga trayectoria política y como propuestas apristas como la unidad de América Latina, y está presente aquí, la lucha contra el imperialismo. Recordemos que su obra fundamental, El antiimperialismo en la APRA, justamente es una obra que trata sobre el imperialismo, sobre todo en América Latina. Luego, en esta carta del 1 de enero, Aya hace una serie de requerimientos, ¿no? Dice lo siguiente: nosotros pedimos, 1, apoyo a las organizaciones comunistas solo moral, es decir, propaganda de prensa, incitación contra una intervención americana y, si es posible, cuando el movimiento se inicie, otra clase de ayuda material. La propaganda debe hacerse muy intensa en Alemania, Francia, Estados Unidos, México, Chile y Argentina, que deberían recibir instrucciones especiales. Este
luego agrega otra propuesta y otro requerimiento es: tratándose de un partido de masa que se afirmará sobre las condiciones nacionales, necesitamos autonomía para nuestros procedimientos. Los partidos de México, Chile y Argentina han demostrado hasta ahora una falta absoluta de sentido político adaptado a las circunstancias de sus propios países. Su actuación es casi sindical y no política, porque no se han americanizado las tácticas. En ese sentido, nuestro partido puede buscar por otros caminos los mismos fines. Aquí es claro ya las diferencias de Haya, o pide, ¿no?, a la internacional el tema de tener autonomía y tácticas propias. Ya en otra carta Haya le dirá a Lozovsky: las tácticas europeizantes que ustedes nos proponen no van a funcionar en América Latina, ¿no? Y en este diálogo es que Haya, como otro autor, Bieber, señala, va redefiniendo y finalmente va surgiendo la doctrina aprista, ¿no? Luego Haya consulta sobre algunas palabras de orden y dice así, ¿no? La aprobación de nuestras palabras de orden, y algunas son: comunización de la tierra, disolución del ejército y de creación de otro organismo, nacionalización de todos los bienes de la Iglesia Católica, dedicando su total a la supresión del analfabetismo y cultura de masas. Luego Haya plantea y dice: consulto pues formalmente este programa y pido una respuesta, dejando constancia de mi disciplina revolucionaria. Esta aseveración, ¿no?, de disciplina hasta cierto punto indica que de alguna manera estaba cercano a la Comintern. Después el líder aprista manifiesta lo siguiente, ¿no? Tomado el poder, nuestro partido podría asumir los siguientes compromisos: al disolverse el ejército que dirige una misión militar francesa, crear el nuevo ejército bajo una misión militar rusa, pedir una misión para la educación política de niños y para la educación de campesinos. Afirmado el poder del partido y alejado los peligros del gobierno, evolucionaría hacia el más radical aspecto comunista. Y le dice Steiner: espero una respuesta de algo muy serio para mí. Yo creo que tú puedes hacer una exposición y una consulta. Sería bueno que pudieras tratar el punto con las cabezas principales a fin de no andar con titubeos y conocer verdaderamente el pensamiento y la opinión de ellos. Y le agrega, ¿no? La literatura europea aplicada a América Latina es una necedad. Solo en cabeza de piedra cabe una revolución en América, cabe que una revolución en América se haría con literatura europea. Entonces, vemos que insiste Haya en esto de los métodos propios que deberían adaptarse en América Latina para la lucha revolucionaria, ¿no? Es más, Haya le señala: si nosotros esperamos hacer la revolución con ayuda de Rusia, tendríamos que esperar la revolución de Europa, es decir, mucho más tiempo del que necesitamos. Posteriormente, con una carta fechada el 2 de enero del año 1925, Steiner le responde a Haya de la Torre, dando cuenta que ha recibido la carta el 1 de enero, y le dice, en relación al tema de la conmemoración de la batalla de Ayacucho, le dice: el manifiesto estaba listo unos 15 días antes y debería de haber salido en los periódicos europeos a tiempo, así que he pedido informaciones a los partidos respectivos de lo que pasó. Y en cuanto a la propuesta ya formal que hizo Haya, le dice lo siguiente: tiene naturalmente razón si dices que la gente, es decir, la Comintern, no da bastante atención a nuestros países. Por otro lado, debes comprender que la Internacional Comunista debe de concentrar todas sus fuerzas para empujar la revolución adelante en Francia, Alemania e Italia, aunque la situación parece haberse estabilizado un poco para el capitalismo. Esta estabilización no más que aparente. Es decir, aquí sí Steiner coincide en que no hay la debida importancia para América Latina por parte de la Internacional Comunista, ¿no? Recordemos que en ese momento Rusia, la Unión Soviética, había salido de una guerra con potencias extranjeras que habían tratado de derrocar a la revolución, y su visión y su principal sitio de importancia era Asia, por ejemplo, ¿no? Así, el año 1921, el Partido Comunista Chino se forma a instancias de Moscú. De hecho, manda asesores políticos y manda asesores hasta militares, ¿no? Y Mao, a lo largo de toda su trayectoria política, tuvo ese asesoramiento. Gracias. Luego, Steiner le dice, bueno, le dice un poco, le hace ciertos reparos, ¿no?
le dice: querido de la Torre, tú bien sabes que de nuestro partido, tú eres casi el único que tiene una concepción más o menos revolucionaria. Un partido sin experiencia, sin una dirección formada por hombres que tengan los mismos conceptos, que tengan la misma línea de conducta en los diferentes problemas que se presenten, que tengan una vasta experiencia para darle seguridad a sus pasos. Sin un tal partido no se puede tomar el poder para aplastar a la burguesía, no solo a los terratenientes. Y también hay finalmente otra carta a Losovsky, de Haya a Losovsky, fechada 14 de abril del año 27. Esta es una carta posterior al Congreso Antiimperialista de Bruselas del año febrero 27, donde Haya participó y donde ella siempre mencionaba que en ese Congreso se delinearon ya las diferencias entre la prima y el comunismo. Sin embargo, esta misiva da a entender de que esas relaciones no se rompieron del todo, de que todavía existió algún diálogo, ¿no? Y también reitera, ¿no?, que no hubo un apoyo, o siente que no hay un apoyo del Internacional Comunista por desconocimiento de los líderes del Internacional y porque no hay un real interés en América Latina. Y ante Losovsky hace un balance de su estadía en Rusia. Por eso regresé de Rusia muy desmotivado. No podía enviar un informe preciso a América Latina, a excepción del informe sobre la situación general en Rusia. E hice todo lo que pude para realizar propaganda a favor de Rusia. Recuerdo que escribía al camarada Steiner desde Suiza, que desde el punto de vista de América, mi viaje fue un fracaso completo. Ya para resumir un poco, a manera de conclusiones, Víctor Raúl se relaciona con la Internacional porque tiene un interés en recibir apoyo para la lucha revolucionaria para América Latina. La correspondencia entre Haya y la Comintern muestra un intercambio de puntos de vista que sirvieron a Haya para fundamentar algunos de sus planteamientos más importantes. Así, Víctor Raúl discrepa con las tácticas de la Internacional hacia América Latina, resalta la necesidad de la autonomía política en la lucha en la América Latina. Otro tema que Haya consideró gravitante fue el tema del imperialismo, ¿no? Bieber justamente señala que esto fue un tema en que Haya y la Internacional tuvieron grandes diferencias y que un poco define a través de este tema del imperialismo la doctrina prista, ¿no? Además, pudo percibir el poco conocimiento e interés por parte de los dirigentes de la Internacional hacia América Latina. Finalmente, otro punto de discrepancia entre Haya y la Internacional fue el rol de las clases medias. Haya sostenía que las clases medias en América Latina, por parte del imperialismo, eran bastante afectadas y por lo tanto tenían que estar dentro del partido en lo que denominó el Frente Único, ¿no? Gracias. Esta ponencia comienza con el viaje de Haya a Rusia. De acuerdo a documentación publicada por Ricardo Melgar Bao, Haya, que estaba exiliado en México, lo sabemos, había estado presente en un congreso del Partido Comunista Mexicano e incluso había firmado el llamamiento emitido por ese congreso por un gobierno obrero campesino. Había firmado con el nombre de Francisco Haya. Luego, el Partido Comunista Mexicano lo había presentado ante la Internacional como un contacto interesante con el Perú. De tal manera que Haya no llega a Moscú como comunista mexicano, sino como un revolucionario peruano, en un momento en el cual la Internacional tiene un interés particular por nuestro país debido a que el Perú carecía de un partido comunista, mientras que el resto de América Latina ya lo había formado. Bueno, Haya pasó 3 meses en Rusia, que fue todo el verano europeo de 1924. Durante ese lapso participó en 3 congresos comunistas internacionales. El más importante fue el 5º Congreso de la Internacional Comunista, que era la primera reunión mundial del comunismo en un contexto posterior a la muerte de Lenin. Y luego estuvo presente en el 3er Congreso Sindical Mundial, la Internacional Sindical Roja, y en esta ocasión fue delegado. En el anterior, en el Congreso de la Internacional Comunista, había sido un fraterno. Aquí fue delegado y presentó credenciales de la Federación Obrera de Lima y de la Federación de Indígenas. Y finalmente participó en el 4º Congreso de las Juventudes Comunistas, donde presentó credenciales de la Universidad Popular.
Sus intervenciones quedaron plasmadas en un documento que está en el archivo de la Internacional Comunista en Moscú. He tenido oportunidad de mirarlo y se llama Cuadros de la vida de América Latina. Nelson ya lo ha resumido. La idea fundamental de este documento es que América Latina es muy heterogénea, que hay Américas Latinas, que no se puede concebir América Latina como una unidad social y política, sino que es muy diversa. Pero que sin embargo hay algo que la unifica, y ese algo que la unifica es el sentimiento antiimperialista. Entonces el antiimperialismo como política unifica a una región que socialmente es muy distinta. Bueno, luego cabe anotar, ¿no? Haya fue el primer peruano que llegó a la Unión Soviética, el primer peruano que llegó a Rusia en la época posterior a la Revolución, y ello le permitió mantener una relación privilegiada con el Kremlin durante por lo menos 3 años, en los cuales fue el único interlocutor peruano. Moscú no conversa con nadie en el Perú, salvo con Haya de la Torre hasta el año 28. Bueno, después de estar en Moscú, en Rusia en realidad durante 3 meses, Haya va a Europa Occidental, en primer lugar a Suiza, y en Suiza desarrolla esta correspondencia con Stirner a la que ya se ha referido Nelson. Stirner era un comunista suizo. Stirner era un seudónimo, se llamaba Edward Wu, y este caballero había vivido unos años en México por razones familiares. Había aprendido castellano y en Moscú era como el intérprete de todos los latinoamericanos. Me imagino a la época una de las pocas personas en el aparato del Internacional que hablaba castellano. Entonces es el interlocutor y desarrolla una correspondencia con Haya de la Torre, a la cual ya se ha referido Nelson. Dentro de esta correspondencia subrayaría una carta muy importante firmada por Haya el 1 de enero del 25, que tiene todas las trazas de ser como las promesas de Año Nuevo, porque, entre otras cosas, pide apoyo para formar un partido y se compromete que si recibe ese apoyo, ese partido tomaría el poder en el Perú en 2 meses. 60 días le bastaban. Y adicionalmente a esto presenta un programa. El programa es bastante radical. Ya Nelson se ha referido. Propone la disolución del Parlamento, propone y su reemplazo por soviets, propone la disolución del ejército peruano y su reemplazo por un nuevo ejército de obreros y campesinos con asesoría militar rusa, etcétera. También propone, por supuesto, lo que luego estará en el programa de los 5 puntos, nacionalización de tierras e industrias. Entonces, es un programa bien radical, pero viene acompañado de un punto que también ha mencionado Nelson, que es el reclamo de autonomía. Pero eso sí, no usaremos el nombre comunista. En este caso, el argumento para no usar el nombre comunista es como táctico. El partido no podría soportar una represión que nos atraeríamos por el nombre comunista porque por ahora somos débiles. Entonces es preferible no usar el nombre comunista aunque nuestro programa lo sea. Y luego reclama autonomía. Se compara con los partidos comunistas realmente existentes en Argentina, en los otros países latinoamericanos, a los cuales llama sectas propagandistas. Mientras yo quiero hacer un partido que tome el poder en esos 2 meses, y para ello se requiere un partido con flexibilidad táctica y estratégica que no esté repitiendo dogmáticamente lo que viene de Moscú. Bueno, en respuesta a esta carta de Haya, porque es una consulta formal, Stirner sostuvo que lo importante era construir un partido obrero peruano y que luego de que se constituya un partido obrero peruano podía hablarse de frente único, a diferencia de lo que planteaba Haya, que era empezar por el frente único y terminar por el partido. Stirner le contesta, lo importante es un partido comunista,
Luego que tengas un partido obrero y comunista, entonces puedes hacer un frente único. Pero sin partido obrero comunista no hay nada. La discrepancia era evidente. Sin embargo, los interlocutores no quisieron forzar un debate que podría haber llevado a una ruptura que aparentemente ambos consideraban prematura. Cabe preguntarse cuál era el interés de Moscú por Haya, ya que queda claro que Haya no estaba interesado en formar un partido comunista, que era la pretensión de Moscú. Y la respuesta la han dado los historiadores rusos, que han mirado con cuidado, ¿no?, los papeles de la Internacional Comunista y de todos los países comprendidos. Y la respuesta es la siguiente: Moscú hacía apuestas a largo plazo, con cuadros a que Moscú, la Internacional, consideraba interesantes y tendía el lazo varios años. Un caso de éxito es el caso del Partido Comunista Brasileño, donde el famoso tenente Luis Carlos Prestes adhiere al Partido Comunista Brasileño más de 10 años después de haber iniciado este tipo de relaciones. Digamos que con Haya fracasaron, pero el interés de la Internacional era mantener relaciones con cuadros importantes, así al comienzo no hayan adherido al PC. Es un proceso de captación a largo plazo. Y bueno, esto ocurre en el año 25. La correspondencia con Stirner es el 25. El 24 es la visita a Moscú, el 25 la correspondencia con Stirner y el 26 hay decisiones fundamentales. Por un lado, el 26 escribe Haya el famoso folleto que es el APRA, que en realidad es el primer documento programático del APRA, y es publicado en una revista británica afiliada al Partido Comunista. Junto a la publicación de Haya, que es el APRA, se halla Stalin, se halla Lenin, se halla Bukharin, se hallan los grandes líderes del comunismo. El director de esa revista, que fue director por más de 30 años, era un militante del Comité Central del Partido Comunista Británico. No era entonces una revista laborista, como frecuentemente se dice, sino es en una revista comunista, afiliada al Partido Comunista, amiga, simpatizante del Partido Comunista Británico, donde aparece el famoso folleto que es el APRA. Ese mismo año 26, Haya funda en París la primera célula del APRA. Esta es una decisión orgánica clave, que va a tener impacto también en Moscú, en el sentido que hasta antes Haya es un cuadro interesante, pero en el momento que forma una entidad orgánica diferente al Partido Comunista, que es lo que pretende Moscú, pues ya está tomando otro camino. Entonces, a partir de septiembre, se funda la célula del Partido Comunista, del Partido Aprista, del APRA, mejor no del Partido Aprista, la célula del APRA en París, y empieza a mandar a Moscú, y están en el archivo de la Internacional Comunista, su documentación. Entonces en Moscú aparecen volantes, por ejemplo, de la célula del APRA de París, que manda la célula a Moscú. Y ese mismo año, ¿no?, del cual estamos hablando, 26, el mismo mes, en septiembre del 26, Haya forma la célula del APRA, que hemos hablado, pero ese mismo mes aparece el número 1 de Amaut. Entonces empieza al comienzo muy cerca el uno del otro, pero dos proyectos orgánicos diferentes, que aparecen el mismo mes y que progresivamente se van a distanciar. Bueno, a continuación viene el año 27. El año 27 es en febrero la reunión del Congreso Antiimperialista de Bruselas, una reunión muy importante, una iniciativa de los comunistas por atraer al ala izquierda de la socialdemocracia. El Congreso de Bruselas es el fruto del entendimiento entre comunistas y el ala izquierda de la socialdemocracia. Tuvo algunas personas y líderes mundiales muy importantes. Estuvo Einstein, estuvo Barbius,
estuvo el líder hindú Nehru, estuvo el líder vietnamita Ho Chi Minh, estuvo la viuda de Sun Yat-sen, que a la época era probablemente la figura mundial más importante de este grupo, y fue presidido por Emil van der Velde, que a la época era nada menos que canciller de Bélgica. Entonces, una reunión de prominentes líderes antiimperialistas mundiales y una línea de entendimiento entre el PC y el ala izquierda del PS. Los puntos de agenda fueron 3, 1 China, 2 Latinoamérica y 3 el tema de África. No había todavía el lenguaje inclusivo en nuestros días y el tema del África es concretamente la cuestión del negro en África. Bueno, sobre China, el evento expresó su optimismo en la alianza con el Kuomintang. La idea de la época es que el Kuomintang y el Partido Comunista tenían una alianza firme, es más, los militantes comunistas eran miembros del Kuomintang. Esa es una idea muy importante que va a recoger Haya también, ¿no? El Partido Comunista está disuelto dentro del Kuomintang. Sus militantes del Partido Comunista son miembros del Kuomintang, pero no como partido, sino como individuos. Entonces, esa es la línea que imprime el Congreso de Bruselas y que en realidad estaba a punto de fracasar. Porque si esto ocurre en febrero, en el mismo año, en el mes de abril, es la masacre de los comunistas perpetradas por el Kuomintang, perpetradas por Chiang Kai-shek. Ya había muerto Sun Yat-sen y toma el poder Chiang Kai-shek y Chiang Kai-shek masacra a los comunistas en Shanghái. Eso ocurre pocos meses, 3 meses después del Congreso Antiimperialista de Bruselas, y con ello, en la práctica, la línea de Bruselas fue desmentida por los hechos inmediatamente a continuación y abandonada. Pues entonces el Congreso de Bruselas fue un éxito de convocatoria, pero la línea aprobada no tuvo mayor sentido. Y ya veremos que esto va a ser muy importante en los acontecimientos que vienen a continuación en el Perú. Para terminar con Bruselas, en el plenario, en la reunión plenaria, quien habló fue Vasconcelos. Su discurso fue bastante consensual, está en Amauta, se puede mirar. Un discurso bastante consensual donde argumenta que América Latina es una unidad cultural. El idioma y la fusión de culturas habrían hecho de América Latina una unidad y es a esa unidad a la que se refiere Vasconcelos. No hubo, como dicen, en contrario a lo que dicen la leyenda urbana, no hubo debate entre Haya y Mella en la plenaria. La plenaria habló Vasconcelos, fue consensual y se pasó a una reunión más bien de comisión. En esa reunión de comisión fue el debate entre Haya y Mella. La idea de Haya, el punto fueron las organizaciones antiimperialistas realmente existentes a nivel continental, y eran 3. Una organización que se llamaba la ULA, de sede en Buenos Aires, Unión Latinoamericana, y que su perfil eran intelectuales, periodistas, intelectuales, ahí presidía ingenieros, Palacios era uno de los miembros importantes y el secretario era Soane. La segunda organización antiimperialista era la importante para los comunistas, la LATLA, Liga Antiimperialista de las Américas. Esa Liga Antiimperialista de las Américas era para los comunistas el Frente Único y el partido era el PC. En la lógica de los comunistas no había sitio para el APRA. Bueno, y mientras que Haya sostiene lo contrario, el APRA de las 3 es la única organización política dirigida al poder. Entonces la LATLA es defensiva, como defendernos del imperialismo, y la ULA es de intelectuales. Entonces, más bien, en la lógica de Haya, las otras 2 deberían afiliarse al APRA. Ese es el choque con Mella, y a partir de ahí se deterioran las relaciones con el comunismo. Avanzará esta crisis a la siguiente estación,
que es el Plan de México. El Plan de México lo elabora Haya, que ha tenido una gira después de Bruselas por Estados Unidos y luego llega a México. Lo elabora Haya con el grupo de apristas de México. Es un plan presentado y firmado por la célula aprista de México, y en ese plan Haya se proclama jefe en el terreno político y militar de un nuevo partido que está constituyendo en esos días, llamado Partido Nacionalista Libertador. Esa iniciativa es recibida muy mal por Mariátegui. Para todo esto, la ruptura con la Internacional se ha procesado el año anterior, pero llega al Perú al comenzar el año 28. Y el Plan de México es la causa de la ruptura con Mariátegui. Mariátegui escribirá una carta muy dura, en la cual como que se lava las manos, no tengo nada que ver con eso que están haciendo ustedes en México, y viene una respuesta también muy dura de Haya. Una carta intercambian entre Haya y Mariátegui, y ahí se produce la ruptura. Pero en paralelo, cabe destacar que Mariátegui había mandado a Moscú, en ese mismo momento, febrero de 1928, había enviado a Moscú a dos cuadros, a Julio Portocarrero y a Armando Bazán. Estos dos cuadros llegan a Moscú y los ha enviado Mariátegui sin avisarle nada a Haya, ¿no? Es una iniciativa de Mariátegui. Cuando Haya se entera, Haya se molesta, se da cuenta de la trascendencia, ¿no?, de que lleguen delegados de Mariátegui a Moscú sin que él tome conocimiento, y que eso en realidad camina a la ruptura. De tal modo que el argumento que trato de transmitir es que ambos líderes habían tomado la decisión de romper en los meses finales de 1927 y que cada uno actuó con independencia del otro. Haya decide romper con Mariátegui con el Plan de México, porque eso de proclamarse jefe en el terreno político y militar sin consultarle al otro, evidentemente lleva a la ruptura, cualquiera se da cuenta. Y del otro lado, Mariátegui manda delegados a Moscú sin avisarle a Haya, y es evidente también que sabía la trascendencia de ese viaje. No le podía ser extraño que la consecuencia era la ruptura. Ambos deciden romper al mismo tiempo, y el objeto de la ruptura, el motivo de la ruptura, es el posicionamiento frente a Moscú, el posicionamiento frente a la Internacional Comunista. Ya es el momento en que Haya ha tomado la decisión de construir al APRA como un movimiento anticomunista, y por otro lado, pues Mariátegui se acerca a Moscú, pide Julio Portocarrero, cuando estuvo en Moscú, pide instrucciones, y las instrucciones son romper con el APRA. De tal manera, pues, que Mariátegui se acerca a Moscú en el mismo momento que Haya se aleja, y el posicionamiento frente al Internacional es la clave de la crisis. Muy bien, muchas gracias. Yo me voy a mover un poco, ¿no?, de la esfera, el ritmo que le han dado Tony y Nelson a estas dos primeras exposiciones, y voy a volver un poco quizás a la mesa anterior, que tiene como escenario a la universidad. Entonces quisiera precisar algunas ideas al respecto. Primero, como saben, el origen del APRA y la primera trascendencia de Haya La Torre como figura política está sumamente vinculada al movimiento reformista de 1919. Ya el APRA además construye su panteón y construye sus historias de origen a partir de ese movimiento. Pero el vínculo de la universidad con el aprismo es un vínculo que inicia entonces y dura a lo largo de 5 o 6 décadas más. Yo lo que voy a intentar entonces aquí es mirar un poco qué está pasando, ¿no?, a lo largo de esas 6 décadas, cómo de alguna manera el discurso aprista, el proyecto aprista respecto a la universidad, primero va cuajando, se va imponiendo, y después empieza a ser discutido y empieza a ser cuestionado y finalmente diluido. Pierde espacio, ¿no? Estamos hablando de la década del 60 y 70. Si bien es cierto,
el APRA, el comunismo y todos estos grupos más bien de izquierda comparten durante una etapa, ¿no?, algunos vínculos, algunos consensos respecto a lo que tiene que ser el papel de la universidad. Después los combates por el control de las instituciones y otros aspectos obviamente más bien de agenda, aspectos ideológicos los van no solo, ¿no?, separando, sino poniendo en unas disputas permanentes. No son precisamente estos actores quienes finalmente van a, para decirlo de alguna manera, ganar la batalla, ¿ya? Hacia la década del 50, 60 aparecen otros tipos de actores, ¿no?, desde el progresismo, la democracia cristiana, vendrá después Acción Popular y el PPC, ¿no?, estos espacios que se mueven entre la izquierda, el centro y la derecha, quienes no necesariamente dentro del espacio universitario le van a ganar la contienda al aprismo. ¿Respecto a qué? Respecto a qué es lo que se va a constituir como el objeto, la función de la universidad, además su estructuración como institución, ¿no? Entonces, por un lado tenemos estos debates, disputas más internas que han sido ya bastante revisadas, bastante estudiadas, primero entre el APRA y las izquierdas, y después entre las izquierdas y otros, los remanentes de estos pequeños grupos más bien de centro derecha, pero hacia afuera del espacio universitario, tanto desde el Parlamento, en los debates de la ley del 46, del 60 y después del 83, y más bien desde el CONUP, ¿no?, con el gobierno militar, es donde aquí van a ir perdiendo la batalla los apristas, de alguna manera. Entonces, la idea es un poco mirar ese escenario. También aquí la idea es visibilizar estos otros actores que no han estado como muy presentes en el debate, digamos, ¿no?, en el debate académico que se ha construido desde estas disputas, ¿no?, por la universidad, que han tenido básicamente como sus protagonistas a los apristas desde el movimiento reformista de los estudiantes, pero también de lo que se va construyendo después con estas generaciones de docentes que van tomando el control de las universidades, entre ellas San Marcos en primer lugar, pero que se va expandiendo a otros centros universitarios. Y las izquierdas que han estado presentes ahí, ¿no?, también desde un principio, pero no se han mirado estos otros actores, ¿no? No digo que se les ha descuidado, habría que revisar ahí, ¿no?, hasta qué punto, digamos, la historiografía o las ciencias sociales ha mirado a estos otros actores o no les ha prestado la suficiente atención en el debate precisamente sobre lo que debe constituirse como la tarea universitaria, si se quiere, ¿no? Entonces yo me voy a concentrar un poco en eso, voy a mirar algunos hitos así de manera general. Debería decir que también este es un capítulo para un estudio mayor que, bueno, aquí intento esbozar. Arrancaremos en 1946, ¿no? En este debate, como saben, es el retorno de la democracia y el consenso de distintos actores políticos que apoyan la candidatura de Bustamante y Rivero, y a partir de eso además adquieren una cuota de poder, básicamente en el Parlamento, ¿no? Ahí están los apristas, y de alguna manera también en algunos otros ámbitos del aparato estatal, ¿no?, algunos ministerios, pero básicamente en el Parlamento donde se da el debate. Aquí los apristas ya posicionados en la universidad, ya convertidos ahora en diputados y senadores, empiezan en efecto a concretar todas estas apuestas que vienen de la década del 20, que se materializan en algunos elementos, ¿no? Los más importantes son el cogobierno, que se sintetiza en el tercio estudiantil, porque es el cogobierno sobre una porción específica de cuota de poder, cuota de toma de decisiones dentro de la universidad, que es el tercio. Y el otro aspecto es la autonomía, ¿no? Hay otros elementos, obviamente, ¿no?, la cátedra libre, esta necesidad de abrir los concursos de los docentes, ¿no? Estamos en este contexto, ya lo han repetido, de luchas antioligárquicas, donde se va ubicando este escenario, pero es aquí en el 46 donde participa Sánchez ya, donde se impone esta esfera de la imagen del ideario aprista sobre la institucionalidad de la universidad. Esto viene además acompañado por todo un
ejercicio muy eficaz, muy eficiente de toma de control de las universidades. Sánchez se convierte en rector de San Marcos, Antenor Orrego en Trujillo, y varios, ¿no?, liderazgos apristas se van ubicando en las pocas universidades públicas que existen por entonces, y hay toda una generación de docentes que además van, ¿no?, tomando control de las universidades, de las cátedras y que vienen del aprismo, ¿no? Entonces, digamos, estamos en la, si se quiere, en la época de oro del aprismo respecto a su relación con las universidades, porque las controlan, ¿no? En la década del 40, producto obviamente de un trabajo previo, ¿no?, de posicionamiento un poco más discreto, pero que en el 40 termina de consolidarse. Aquí no tienen mucha competencia, ¿no? Tienen casi la hegemonía del discurso, ¿no?, de las políticas universitarias, si se quiere, y avanzan así, ¿no? Obviamente la reacción viene el golpe, Odría, nuevamente, ¿no?, viene la persecución del APRA, pero están ahí, ¿no? Ya los cimientos del aprismo ya se han, ¿no?, claramente posicionados en la institución universitaria, y van ahí a resistir, ¿no? Hacia la década del 50, el retorno a la democracia nuevamente, este proceso de tránsito y transformaciones profundas del aprismo, ¿no?, la claudicación con sus apuestas iniciales, ¿no?, sus acercamientos con Prado y todo este escenario que va a dar imagen a la convivencia, también significa un proceso de cambio respecto a su posición dentro de la universidad, ¿no? En principio empiezan a perder terreno, sus propias huestes los cuestionan, se parte, ¿no?, como saben, esta historia muy conocida del surgimiento de las guerrillas a partir, ¿no?, de estos cuestionamientos del divisionismo del APRA, y que en la universidad más bien se va a ver reflejada por el surgimiento y el posicionamiento de estos otros actores, ¿no?, del progresismo, la democracia cristiana, que van a discutir no solo en términos académicos, sino también en términos políticos, esta nueva idea de universidad, si se quiere, ¿no? Esta nueva definición sobre qué roles le constituyen a la universidad en la década del 50, 60, 70, en este marco mayor del desarrollismo. Entonces aquí el partido aprista o los apristas dentro de la universidad empiezan a perder bastante terreno. No solo porque ya al interior de la universidad está en una pugna muy intensa, muy feroz, de mucha violencia además con los grupos de izquierda, con los cuales van compartiendo además el control y la toma de decisiones, sino que hacia afuera, en el debate más político, en el debate más de definición, digamos, de la institucionalidad de la universidad, también tienen ahí ya unos rivales que van cuestionando, por ejemplo, el cogobierno, ¿no? Esta figura del tercio empieza a ponerse, digamos, en discusión, porque no solo por la politización que ha significado desde la lectura de quienes critican esta forma de haberse enraizado, digamos, en la cultura universitaria, sino además porque se va construyendo agendas de desarrollo que van entendiendo a la universidad como un elemento central para lo que va a ser estas apuestas de desarrollo, ¿no? En particular las agendas de industrialización. Esto obviamente viene acompañado de una idea de estudiante, una idea de docente y una idea de saber que se tiene que transmitir, y respecto a los estudiantes, obviamente son estudiantes mucho más disciplinados, apolíticos, que no intervienen en la dinámica universitaria, ¿no? Estamos también en la década en que las universidades privadas, junto a la Universidad Católica, que se había fundado en 1917, empiezan a emerger, ¿no? Y no es que solo las élites empiezan a mudar ahí, sino que estas universidades traen consigo una serie de proyectos, ¿no?, y elementos sobre cómo ligar o vincular de una manera mucho más consistente la dinámica de la universidad con las apuestas desarrollistas de ese contexto, ¿no? No solo aparecen nuevas universidades, sino aparecen nuevas carreras
que están mucho más ligadas a la dinámica económica, a la formación de cuadros administrativos, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, ¿no? Y que también empiezan después a hacer presencia, obviamente, en estos espacios más políticos como en el Parlamento. Entonces aquí el aprismo ya tiene rivales en el debate parlamentario con quienes discutir esta idea de universidad, ¿no? Y en ese debate precisamente empiezan a cuestionarse esos elementos, digamos, fundamentales del ideario aprista respecto a su vínculo con la universidad. En principio el tercio universitario, ¿no?, del cogobierno. En el debate, por ejemplo, en la de diputados del 60, ahí ya se cuestiona si tiene que ser un tercio o no, y se cuestiona además si tiene que estar en todas las universidades, ¿no? Aquí los apristas defienden ardorosamente su postura, pero quienes vienen, ¿no?, de estas posturas, de otras posturas de la socialdemocracia que están posicionados en las universidades privadas, tampoco ceden, ¿no? Tampoco ceden, y aquí por primera vez en la norma se escinde, digamos, esta postura desde el Estado respecto a cómo se van a ir institucionalizando la dinámica universitaria, ¿no?, porque crea excepciones a la norma. El tercio universitario queda como parte, ¿no?, de la estructura de las universidades públicas. Se acepta, ahí no se cede, salvo en la Facultad de Medicina, donde se genera todo este debate muy conocido de fines del 50 y del 60 que termina incendiando la facultad. Un grueso de los profesores se mueve y termina formando la Universidad Cayetano Heredia. Pero en las otras universidades privadas también se logra que el tercio estudiantil no se consolide como tal, ¿no? Se deja libertad sobre el arco, sobre el manto de la autonomía, a que las universidades privadas decidan el componente de los representantes estudiantiles dentro de sus órganos de gobierno de la universidad. Entonces, de alguna manera, aquí, en efecto, ya lo que se ve es que en este otro escenario externo a las universidades, el aprismo ya venía perdiendo la batalla, ¿no? Al interior también, obviamente, ya en el 62 pierden la hegemonía de la Federación de Estudiantes Universitarios en San Marcos. Sánchez es desalojado el 68, las izquierdas, las más radicales, también tienen un espacio ahí de control y que finalmente se posicionan, ¿no? Esa es como con la historia más conocida, ¿no? Pero hacia afuera está pasando esto. La reforma universitaria de los militares, que se empieza a construir 5 meses después del golpe, ¿no?, antes de la ley de la reforma agraria, ¿no? Los militares entienden que la universidad es un espacio fundamental para una serie de proyectos que ellos van a construir, además de la necesidad de controlar, obviamente, a las organizaciones estudiantiles, que hasta el momento del golpe, como se entiende, ¿no?, por esta relación entre las organizaciones estudiantiles básicamente de izquierda, pero también del APRA con los militares en toda la región y en la historia previa del Perú, nunca habían sido o habían estado marcados más bien por la tensión, ¿no?, y la violencia. Entonces la desconfianza estudiantil, ¿no?, la oposición a las reformas, por un lado, y la necesidad de los militares de ir controlando esto y de construir una nueva institucionalidad universitaria que esté mucho más vinculada a los proyectos desarrollistas, en efecto imponen una ley, ¿no?, una reforma hacia febrero del 69. ¿Quiénes están detrás de estas reformas? Obviamente los militares, pero entre los civiles se entiende a Carlos Delgado, Augusto Salazar Bondy, ¿no? Son como los cerebros detrás, ¿no?, los civiles que están curiosamente construyendo esta agenda de reforma universitaria, que está muy desligada de la tradición universitaria aprista, si se quiere, ¿no?, el cogobierno, la autonomía como tal, que está que básicamente cuestiona cualquier tipo de intervención estatal, incluso en estos procesos de planificación que van tomando cuerpo en la década del 50 y 60, ¿no? Hay que recordar, por un lado, que Augusto Salazar Bondy ya viene de una experiencia previa en la Universidad de San Marcos, no solo es docente ahí, sino también es parte del grupo de autoridades de la universidad
ensaya con poco éxito los estudios generales en San Marcos cuando se reciben fondos de la Fundación Ford, que finalmente terminan en la Universidad Católica, precisamente por la dura oposición de la organización estudiantil, pero también gremial de los docentes respecto a estas reformas de la estructura académica, ¿no? Bueno, y Carlos Delgado venía de una historia mucho más ligada, una larga trayectoria dentro del APRA, ¿no? Muy cercano al propio Aya La Torre, el cual había sido secretario, y finalmente se convierte en una especie de autoridad o consultor ¿no? académico, intelectual, político, y que, bueno, tras el golpe retorna a Perú y se acerca al régimen, a Velasco, y de ahí, entre otras cosas, lo que impulsa son las reformas educativas, y entre ellas la reforma universitaria, ¿no? Y aquí también en este escenario, fuera de la universidad, es donde los apristas finalmente terminan perdiendo, digamos, la posibilidad ya de discutir o imponer sus proyectos sobre la universidad, ¿no? Ya están en franco retroceso y finalmente terminan derrotados. Termino con esto. En la ley del 83, ¿no? Luego retorno de la democracia, finalmente aquí ya los apristas están totalmente derrotados, ¿no? Mucho se ha hablado que si esta era la ley Sánchez, en realidad es la ley de Ernesto Alaiza Grundy, del PPC, profesor y autoridad de la Universidad Católica, ¿no? Aquí nuevamente, al igual que en la ley del 60, termina imponiéndose esta idea que parte en dos, ¿no? La acción estatal sobre la institución universitaria, ¿no? Por un lado las universidades privadas y por otro lado las universidades públicas, ¿no? Ya no solo se cuestiona el tercio, sino además se cuestiona la autonomía. Los propios defensores del tercio de la autonomía dentro del debate de la ley del 83 se sienten afectados porque esta tampoco no afecta además a las universidades privadas. Hay una desazón, digamos, ¿no? Hay una contradicción entre la defensa de estos como dos pilares, ¿no? Que han ido construyendo esta tradición universitaria, en gran parte aprista, en el sentido de que es como que si el cogobierno y el tercio y la autonomía fueran una especie de castigo a las universidades públicas, pese a defenderlos, y la posibilidad de limitarlas, ¿no? Lo posible en las universidades privadas favoreciera a estas, ¿no? Y algo de eso hay, toca profundizar obviamente. Lo cierto es que y con esto termino, entre la reforma de los militares y la ley del 83, claramente aquí sí existe un divorcio final, ¿no? Entre la universidad pública como institución vinculada a los proyectos de desarrollo que se van construyendo desde el Estado, que es un vacío que empieza a ser llenado por las universidades privadas, ¿no? Al menos hasta la ley del 2014, pero esa es otra discusión. Muchas gracias.